Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Como cada semana abordamos temas de coyuntura, temas de actualidad, los temas de la semana, el recuento de los daños en función de las ocurrencias, los caprichos, las imposiciones o las reformas constitucionales que tiene a bien el gobierno de Morena imponer a nuestro país. Y para ello tenemos la valiosa colaboración de expertos en materia constitucional y expertos en materia electoral. Esta semana quiero agradecer la presencia de un gran amigo y un amigo personal y un experto, una voz autorizada en materia electoral. El doctor Marco Antonio Baños, expresidente, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Julio, muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Gracias, Marco. Sin lugar a dudas, ha sido una semana intensa, una semana de denuncias, una semana preocupante para la democracia, para las nuevas fuerzas políticas de oposición. Ha habido resultados importantísimos en materia electoral, pero que tal parece el gobierno de Morena no quiere reconocer o pretende arrebatar de manera ilegal, de manera poco ética o poco legítima un resultado arrollador en Coahuila. Quiero iniciar con el lunes, el resultado de esta jornada electoral del pasado domingo, donde pues el PRI con un triunfo que ya se sabía, que ya se esperaba, en un estado gobernado precisamente por un gobernador priista que ha hecho un papel muy importante en el estado de Coahuila, pues la elección para renovar el Congreso local, pues creo que fue arrolladora. No sé qué opinión te merezca, si verdaderamente hay elementos, datos de prueba o evidencias de peso como para sustentar las denuncias o los señalamientos de Morena y de su líder nacional. Bueno, yo creo que las elecciones del estado de Coahuila, que pues, prácticamente están llegando a su parte conclusiva, porque ya los cómputos se realizaron el miércoles de esta misma semana. Ha sido una semana de una enorme vorágine en ese estado, pero Claro. los cómputos indican con toda claridad que, para empezar, la participación ciudadana en el estado de Coahuila creció un 10%. Originalmente, en esas elecciones intermedias donde nada más se renovó, en este caso, el Congreso local, pues vota 41%. Ahora votó casi el 51% de la lista nominal de esa entidad federativa, y eso me parece que es importante. Se renovaron un total de 25 diputaciones, de las cuales 16 son de mayoría relativa y 9 son plurinominales, y en los 16 distritos locales del estado de Coahuila, la unión que hizo el PRI, una alianza política con un partido local que se llama Unión Democrática de Coahuila, pues logró la mayoría aplastante, diría yo. Vuelvo a insistir, en una proporción de 2-1 en la votación en favor de esta coalición, lo cual pues los llevó a llevarse los 16 distritos. Por eso muchos periódicos, entre el lunes, el martes, el miércoles y hasta este jueves, pues cabeceaban las notas diciendo que había habido una goleada del 16-0, pues aprovechando el esquema del reciente inicio de la Copa del Mundo de fútbol, y por eso pues ese tema del 16-0 como una goleada a los morenistas. Esa parte está ahí. Ahora, hay, por supuesto, varios puntos. Yo diría que las elecciones de Coahuila demuestran que, pese al embate permanente que Morena, desde las mañaneras, empezando por la presidenta de la República y todo el aparato que tienen para hacer este tipo de cuestiones, pese a estos embates que son muy pesados del gobierno, pues el PRI y esta Unión Democrática de Coahuila,
pues consolidaron su dominio en una entidad federativa donde vuelven a poner freno al morenismo, donde ni siquiera el oficialismo de López Obrador ni el de ahora de Claudia Sheinbaum pues han conseguido anular y menos aún desplazar a los adversarios políticos que tienen en esa entidad federativa, estos a los que me refiero y que todos los días son vapuleados desde las mañaneras, pero ni aún así logró Morena meterse a esa entidad federativa. Yo creo que también las elecciones de Coahuila nos demuestran, Julio, que los partidos políticos hacen lo mismo en todos los estados de la República. Si ganan, dicen que fue la fuerza del pueblo que los respalda. Si pierden, dicen que hubo trampas. Y en este caso, pues Ariadna Montiel, que es la líder nacional de Morena, acusó desde las 6 de la tarde, apenas estaban cerrando las casillas y ella estaba en conferencia de prensa diciendo que había habido una operación de Estado, que todos los votos fueron pagados a través de un sofisticado sistema de códigos QR que no han demostrado, por cierto, y que pues, Claro, evidentemente al no presentar las pruebas correspondientes, pues no tienen manera de que las impugnaciones pues tengan una posibilidad de avanzar. Ya no más faltaba que los del tribunal que pudiera llegar este tema hasta el final con un juicio de revisión constitucional con la Sala Superior del Tribunal, pues salían a decir que sí, que los códigos QR existieron, aunque nunca les hayan enseñado las pruebas. Sería una verdadera locura que anularan alguno de los distritos, pero la realidad de las cosas es que no tienen pruebas y lo anunciaron. Imagínate, desde las 6 de la tarde estaban cerrando las casillas y ellos ya estaban anunciando la operación de Estado con estos famosos códigos QR que nadie conoce. Y luego Ricardo Monreal pues se aventó el tiro de señalar que había habido un secuestro de legisladores morenistas. Tampoco hubo ninguna serie de indicios, ni mucho menos, de que este tema haya existido y las autoridades locales, incluido el gobernador del estado, pues ha negado esta situación. En diversas entrevistas, Manolo Jiménez pues señaló este punto y yo creo que Morena en este caso está buscando inventar una serie de pretextos para justificar la derrota y también pues demuestran que no hay la más mínima autocrítica, porque pues ahí los que salieron corriendo de Morena son Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde, que son así los es. que habían organizado originalmente las campañas electorales de esa entidad federativa y no lograron ni Andy López Beltrán, que es una nulidad como político, pero pues ha demostrado mucha habilidad para hacer dinero, y obviamente ni Luisa María Alcalde pues lograron detener la estrategia política del PRI y de la Unión Democrática de Coahuila, que en mi opinión, pues se sustentaron en una estrategia que destaca la gestión de Manolo Jiménez para generar condiciones de seguridad y durante las campañas de los candidatos a diputados, pues el punto central fue destacar el contraste que hay por la estrategia de tener una seguridad local bastante confiable que permite a las familias en el estado de Coahuila pues, Mm, vivir tranquilas y claro, obviamente lo contrastan con lo que pasa en muchas entidades federativas del país. Pues ni Luisa María, ni Andy López Beltrán, ni esta señora Ariadna Montiel, pues lograron hacer absolutamente nada. Ariadna pues va como de tumbo en tumbo, ¿no? Acaba de asumir la presidencia de Coahuila y primero pues, el tema de la marcha fallida en Chihuahua, pues ya no más faltaba que los de Chihuahua no se defendieran, los panistas de Chihuahua, ¿no? Entonces salió a sí, decir que no, que les impidieron la marcha, pues no, les impidieron el acarreo en todo caso, porque querían llevar gente de todos los lugares, de estados que no son los de Chihuahua, y pues no es cierto que la población en Chihuahua esté desbordándose para apoyar al morenismo, como ellos dicen. Entonces va de tumbo en tumbo la señora. Y luego me parece que otro punto que se tiene que pues sí, destacar de los resultados de las elecciones de Coahuila es ver si la oposición con este triunfo pues logra traducir esto a una estrategia de acción electoral rumbo al 2027, es decir, que el triunfo no se quede nada más en el ámbito local, que no se quede como una isla, como un
una entidad federativa aislada de la nacional, donde pues ahí nadie toca al PRI, pero que evidentemente lo relevante para nosotros como analistas, como ciudadanos mexicanos, pues era ver si el PRI tiene la capacidad de generar alianzas estratégicas en el caso de las elecciones del 27. Yo creo que es una buena elección para el PAN, que además se hundió en Coahuila sin una alianza con el PRI. Claro, También para el MC, que igual sacó una votación por abajo del 3%. Ni el PAN ni el MC no van a perder el registro. Hay muchos comentarios que he escuchado en medios de comunicación. Legalmente no pierden el registro porque su registro es nacional, pero sí pierden las prerrogativas en esta entidad federativa. Entonces, correcto. yo creo que esa parte también habrá que ver qué van a hacer rumbo al 2027, que me parece muy importante porque ya estamos en la antesala de ese proceso electoral. Entonces, Coahuila es muy importante. Veremos si los partidos se ponen las pilas o simplemente se queda como una anécdota donde la eficacia de un gobierno local pues mantiene a flote a su partido con los resultados de estas elecciones que acaban de pasar. Sin lugar a dudas, como bien refieres, acertadamente comentas, es un desastre lo que está sucediendo en Morena, la división, pues la poca capacidad que tiene el liderazgo de Morena a nivel nacional. La hoy consejera jurídica de presidencia, Luisa María Alcalde, salió a afirmar que estaría viendo la posibilidad de que entrara en vigor esta reforma al artículo 41 constitucional para declarar la nulidad de aquellas elecciones que ellos consideren y el tribunal confirme que hayan sido objeto de una injerencia extranjera. A ver, hay duda, hay inquietud en las redes sociales, hay preguntas en el auditorio y realmente esta reforma entra en vigor en el 2027 o hasta 2030. Desde mi personal opinión, creo que esta reforma todavía le faltan las modificaciones a las leyes secundarias. Es una reforma que no es clara, que es muy ambigua, que obedece más a un capricho de partido, a un arrebato poco ético y poco legítimo de Morena para arrebatar pues, en una resolución del Tribunal Electoral lo que no fueron capaces de ganar en la urna con el voto de confianza de la ciudadanía. No sé qué opinión te merezca estas declaraciones de Luisa María, hoy titular de la Consejería Jurídica de Presidencia, doctor Baños. Pues mira, yo creo que en efecto, pues no se logró aprobar una iniciativa que el propio Monreal hizo para que se modificara la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Impugnación. electoral, donde ellos desagregaban lo que significa esta cláusula que agregaron a la fracción sexta del artículo 41 constitucional, donde colocan el tema de la intervención extranjera como una posibilidad para poder anular las elecciones, como una causal de anulación de elecciones. Yo creo que lo que hizo la consejera jurídica fue salir al paso de toda esta opinión que se generó en los días inmediatos posteriores a la reforma, donde Claro, muchos dijimos, bueno, pues no está la ley general del sistema de medios de impugnación y ya no se va a aprobar dentro de los plazos, ya no se aprobó dentro de los plazos que así establece es. en el 105, que no hay posibilidades de que modifiques reglas fundamentales de las elecciones en los 90 días previos al arranque del proceso. Esa parte, a mí me parece que al dejar la reforma solo en el ámbito constitucional, pues sí la deja vigente, eso sí hay que decirlo con claridad, porque Sí, dentro de la vacatio legis, es decir, dentro de los transitorios, no se estableció una vacatio legis para esa reforma, es decir, no se dijo va a entrar en vigor hasta que se aprueben las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Eso no se puso ahí. Entonces, por eso Luisa María Alcalde dice que está ahí. El gran riesgo es que estando vigente la reforma constitucional en esa materia, pues le dejas una enorme manga ancha a magistrados del Tribunal así Electoral es. que son afines a Morena para que interpreten que cualquier cosa que suceda en el ámbito internacional, pues haya afectado en esa opinión que probablemente tengan, pues a una elección local. Entonces, vamos a traducirlo al español.
Si ellos pierden, los morenistas, las elecciones en Sinaloa, o las pierden en Campeche, o las pierden en el estado de Michoacán, pues entonces ellos podrán decir que hubo un, un tuit, una declaración, una expresión de algún político, de algún empresario, de algún agente partidario, de un particular desde los Estados Unidos que dijeron que pues había que votar por la oposición porque Morena pues no es un partido que tenga en paz al país. Si hay una expresión de esa naturaleza, pues ellos van a opinar igual que pasó con Santiago Nieto en la Así presidencia es. municipal de Morelia, pues que había un emblema del PRI en el short de Juan Manuel Márquez y eso fue determinante para que la gente votara por el entonces candidato del PRI, que luego se fue al PAN, Alfonso Martínez se llama, y sigue siendo, por cierto, presidente municipal de Morelia. Van a decir que pues ese tipo de cosas influyeron en la decisión del elector y fueron determinantes para los resultados. Entonces sí es muy preocupante porque dejan viva la cláusula de anulación, la causal de anulación por intervención extranjera. No dicen cómo se debe interpretar eso, pero lo dejan abierto para una revisión del Tribunal Electoral y se vuelve un tema extremadamente complejo, Julio. Se vuelve un tema de una enorme manipulación y es, como lo dijimos en otro momento, una reforma electoral que hicieron ellos primero para filtrar las candidaturas con una comisión de consejeros del INE que va a revisar si hay o no vínculos con el crimen organizado y luego si pierden las elecciones pues entonces tienen la posibilidad de zafarse de una derrota por la vía de esta interpretación judicial que puede llevar a la anulación de elecciones en casos de gobernadores que pues ellos consideran que tuvieron incidencia del extranjero. Totalmente de acuerdo, es preocupante esta ambigüedad, esta irregularidad con la que pueden resolver pues una nulidad de un resultado de una jornada electoral para el 2027, que bueno, me queda claro, salvo tu mejor opinión, el voto de Coahuila, más allá del buen ejercicio de gobierno, más allá de un color partidista o de una ideología, pues de algún partido en particular, la verdad es que fue el mensaje que le da el voto de los mexicanos a Morena, del hartazgo que tiene, de la profunda decepción que sienten por un movimiento que lejos de venir a transformar a nuestra nación, está dedicado a destruirla. Ha destruido la paz social, ha destruido la economía, ha destruido las instituciones, ha destruido el futuro de esta nación, ha destruido la relación diplomática y comercial con los socios del norte, particularmente con Estados Unidos, y la verdad es que ahora este escenario de caer en un desacato y no atender un tratado de extradición, pues que tiene firmado, suscrito y ratificado y al que está obligado el gobierno mexicano a honrar y no querer bajo ninguna circunstancia respetar esta solicitud del Departamento de Justicia, nos ponen un predicamento porque ya empezaron las presiones de Donald Trump, ya iniciaron las declaraciones de Donald Trump para apretar o tensar la renegociación del TEMEC. Esto podría también obedecer a intereses electorales que en próximo noviembre tendrá una jornada muy importante Donald Trump porque son las elecciones intermedias para el gobierno norteamericano, para los republicanos. Es muy importante tener pues, estos golpes mediáticos, estos triunfos contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra los narcoterroristas mexicanos. ¿Qué opinión te merece esta declaración que hizo hace unos días sobre la posibilidad de, allá lo ha hecho por agua, lo ha hecho por mar, ahora lo va a hacer por tierra, que es mucho más fácil para combatir de manera frontal y asegurar a estos personajes que ha señalado el Departamento de Justicia y que ha imputado la Fiscalía de Nueva York? ¿Qué opinión te merece estas declaraciones? ¿Cómo podría afectar la relación comercial, la relación diplomática y sobre todo la soberanía nacional? Ahí sí, la soberanía nacional. ¿Qué opinión te merece, Marco? Bueno, sería terrible que los Estados Unidos tomaran la decisión de meterse a capturar estos tipos cuando el gobierno mexicano se está negando claramente a hacerlo. Yo creo que al final de cuentas, bueno, yo no visualizo que las tropas estadounidenses se vayan a meter a México a
capturar con un despliegue militar Claro, impresionante a estas personas, pero sí visualizo operativos tipo Venezuela, donde se así es, pudieron, donde se pudieron meter a capturar a un presidente de la República, pues ya nada más falta que no sepan dónde está el gobernador y el senador sí, que no quiere dejar el fuero, ¿verdad? claro, Entonces, sí creo que los Estados Unidos pues deben haber tomado nota de la renuencia de parte de Claudia Sheinbaum, de su discurso completamente desubicado de la marcha por la defensa de la soberanía y en contra de los Estados Unidos, de las contradicciones en la mañanera de la presidenta, donde dice que no es contra Trump, sino contra todos los otros que lo están mal aconsejando, de esta lamentable carta de López Obrador que el único efecto real que tiene, porque pues creo que ni le contestaron, al menos no así recuerdo es, que le hayan contestado, pero pues eso da una idea del nivel de interlocución que López Obrador tendría con Donald Trump. O sea, no es pieza para contestarle hoy día una carta de esa naturaleza. Pero lo que sí genera es un efecto donde deja completamente desbalanceada a la presidenta. Es decir, la presidenta, por más que salga y le dé las gracias a su gran líder, en el sentido de que le ayuda a esta negociación con los Estados Unidos, me parece que la deja muy mal. O sea, las gestiones de la presidenta no son suficientes para poder controlar un escenario, un entorno que está pues completamente fuera de control. O sea, tienes un mundial con manifestaciones de la gente que si tú quieres fueron anuladas por la avalancha de gente que se fue al Ángel de la Independencia, pero que siguen ahí. Estas lamentables situaciones que se vivieron con las madres buscadoras, y en general, pues de todos los movimientos que se expresaron y que pues dan una imagen terrible en el mundo de un país convulso que tiene, a mí me alarmó mucho el avance de los jóvenes de Ayotzinapa con unos explosivos en un camión, porque eso quiere decir claro, que hay una efervescencia que no se está midiendo correctamente. La sociedad está muy molesta, está muy alterada y todo eso se está viendo a nivel internacional. Entonces, a mí me parece que la respuesta por la vía de los hechos, de defender enfáticamente en una estrategia errónea, porque yo te aseguro que la presidenta hubiera ganado mucho más puntos a su favor si hubiera tomado a Rocha y lo hubiera mandado sin más. Pero claro, la razón de fondo es si lo proteges es por algo. Y si lo proteges es porque podría estar involucrado López Obrador, porque puede estar involucrada la campaña de ella misma, no sabemos bien a bien cuál es el tema. Entonces, yo no creo que los Estados Unidos se vayan a quedar de brazos cruzados y no vayan a realizar algún operativo para detener a estos tipos, por supuesto, que han hecho un enorme daño al país y que por supuesto pues pueden generar una situación en la cual pues los Estados Unidos al defender sus propios intereses pues van a invadir la soberanía y ahí sí la presidenta pues se va a equivocar y va a permitir que ese tipo de cuestiones ocurran, no va a permitir, va a generar que ocurran esas circunstancias donde además claro, tampoco demostraron nada con el tema de Chihuahua y al hacer el contraste de, por un lado defiendes a los narcos y por el otro lado quieres atacar a una gobernadora que está destruyendo un narcolaboratorio gigantesco con el apoyo de agentes de la CIA, pues me parece que no tiene ningún tipo de equivalencia una cosa con otra. Entonces, sí creo que los Estados Unidos pueden desplegar estos operativos que lamentablemente puedan invadir la soberanía nacional. ¿Por qué? Pues porque simplemente el gobierno mexicano se ha negado a cumplir, como bien señalabas, estos tratados que ya hemos firmado en el pasado. totalmente de acuerdo, Marco. Sin lugar a dudas, los ánimos están muy caldeados, hay mucha efervescencia en la población, sobre todo en sectores que han sido dañados por las recientes reformas, como los pensionados del ISSSTE, los pensionados de la Comisión Federal, a los que les bajaron las pensiones de diversas instituciones, a los trabajadores, a las personas juzgadoras que fueron víctimas de la reforma al Poder Judicial, que no les han pagado, por cierto, sus indemnizaciones,
Y bueno, pues muchos colectivos desde madres buscadoras hasta transportistas, campesinos, que no son fuerzas menores y que creo que están sumándose a este grupo a nivel nacional de descontento, de hartazgo, que seguramente sí serán y no van a requerir de la influencia extranjera para emitir un voto de castigo en contra de Morena. Pero bueno, pasando a un tema preocupante, la denuncia que hace esta organización política con fines de ser y constituirse como un partido serio de oposición. Somos México. ¿Qué pasó con esta denuncia que formula Somos México sobre la presunta filtración de sus datos personales, de su padrón de integrantes? ¿Qué está pasando con eso, con ese tema, con los datos personales de sus integrantes en las asambleas, Marco? Pues mira, yo creo que son dos cosas que hay que analizar. Una es, dado que ninguna de las cuatro organizaciones que están en el proceso de obtener su registro son partido político, Claro, ahorita son organizaciones ciudadanas que están cumpliendo con un trámite, pero así ninguna es es, partido político, ni que siga la democracia, ni México tiene vida, ni Paz, la organización de Hueric Flores, ni Somos México, tienen registro de partido. Son organizaciones ciudadanas, insisto, que están en un tránsito hacia la constitución del partido. Así es así que es, todo el listado de las personas afiliadas para cumplir un requisito establecido en la Constitución y en la ley, pues es un listado que está protegido por la ley de datos personales, ley de protección de así datos es, personales. Y en consecuencia, no hay forma de que ese padrón sea público. Entonces, el primer punto es de dónde sacó Morena los datos de ese padrón de personas afiliadas a estas organizaciones para poderlo cotejar con su propio padrón y decir que hay registros simultáneos, para decir que hay ministros del culto religioso en esas listas y hacer las impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Ese es el primer punto que habría que revisar. ¿Quién dentro totalmente, del Instituto Nacional Electoral le entregó estos listados a Morena? Porque a eso suena. O sea, hay una evidente filtración, ellos lo tienen y eso es ilegal. Entonces, esa es una parte del problema. La segunda parte es que ya el Tribunal Electoral había validado los cruces que el Instituto Nacional Electoral hizo de los militantes que dice Morena que están, militantes de ellos que dice que están en los padrones de estas organizaciones electorales. Y como Morena no había demostrado que son afiliados de ellos, ¿cómo lo demuestran? Pues con la hoja en la cual se firma o con la expresión de la aplicación informática donde se toma una fotografía y se registra la firma de las personas. Morena no claro, demostró que se trataban de personas y al contrario, se evidenció que se trataba de registros ilegales, irregulares que hizo Morena para justificar empadronamiento de, según ellos, de más de 10 millones de personas, una verdadera mentira, porque además pues no lo hicieron de manera legal, no tienen el consentimiento de muchas personas. Pero ya el INE claro, ha dicho, como ellos no demostraron, pero las cuatro organizaciones en proceso de constitución de partido, entre ellos Somos México, sí demostraron que tenían las afiliaciones, pues entonces el INE le dio la razón a Somos México y a las otras tres organizaciones. Y hubo ratificación por sentencias del Tribunal Electoral. En consecuencia, pues las afiliaciones son de las organizaciones y no de Morena. de Ahora acuerdo, Morena volvió a plantear el punto y resulta que por cuatro ocasiones consecutivas, proyectos que le dan la razón a Somos México, pues han sido retirados por el Tribunal Electoral. Y eso ya suena muy mal, porque si tú durante cuatro ocasiones diferentes listas en agenda con proyectos que le dan la razón a Somos México, ratificando sus membresías y diciéndole a Morena que no es cierto que haya reclutado correctamente a estas personas, pues en ese momento ya pareciera que están esperando una línea, que tienen una presión política y que están
queriendo resolver políticamente afiliaciones que son de Somos México y que al quitarlas podrían generar algún problema para el cumplimiento del requisito establecido en la Constitución. Es decir, hay gente dentro de Morena que está especialmente preocupada por el nacimiento de Somos México y que está buscando generar bloqueos, inconveniencias legales que se generen. El autor de ese tipo de cosas es un tipo oportunista que se llama Sergio Gutiérrez Luna, que siempre está en la búsqueda de situaciones y que hace videos estridentes que nada tienen que ver con un partido que supuestamente tiene las mayorías que ellos dicen y que acusa a Guadalupe Acosta Naranjo de haber infringido la norma. El detalle es que quienes infringieron la norma según el propio tribunal y el INE son ellos, no ha sido Claro, organización de Somos México y también hay que decirlo, ni tampoco las otras. Son estas razones políticas de un oportunista que busca tener un cierto protagonismo, es el mismo que metió la modificación para ampliarles el periodo hasta 17 años a los magistrados del tribunal, ni modo que metiéndolos al acordeón no vayan a ganar, pues eso van a hacer, eso ya lo validaron los propios magistrados del Tribunal Electoral, entonces yo creo que este hombre es un oportunista, un político oportunista buscando justificar lo de dato protegido, que es una limitación a la libertad de expresión, buscando claro. justificar el tema de los relojes y otras cosas, ¿no? Terrible situación para pues, el proceso de constitución de estas agrupaciones que buscan ser reconocidas como partidos políticos. Preocupante la filtración, la sustracción de información protegida como datos personales. Pero aquí la pregunta es, ¿estamos ya en la recta final para que resuelvan el registro y puedan constituirse como partido político? Somos México. Pero este problema, ¿para cuándo tendríamos una resolución definitiva, a pesar de ya el posicionamiento del INE y muy a pesar de la voluntad de Morena? ¿Para cuándo tendríamos claridad sobre este asunto, doctor Baños? Mira, el 25 de junio llueve, Así truene, es, relampaguee, el INE le tiene que decir si tienen o no registro a las cuatro organizaciones. La claro, fecha final es el 25 de junio, así que el tribunal tiene que resolver en el transcurso de estos días inmediatos. totalmente de acuerdo. Pues ya estamos entonces en la antesala de esta resolución que tenga que, pues ya, fijar postura definitiva, reconocer la constitución y el nacimiento de estas nuevas agrupaciones que ya pasarían a ser partidos políticos y que ya formarían parte de una nueva diversidad de fuerzas político-electorales. Y claro, somos México como la principal fuerza de oposición. Yo quiero reiterarle mi reconocimiento, mi sincero agradecimiento al doctor Marco Antonio Baños por su valiosa participación en esta mesa de este viernes. Reiterar la invitación el próximo viernes, si su agenda se lo permite, y desearle un excelente fin de semana. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, Julio. Un saludo para todos. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y actual presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Muchas gracias. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos de temas también muy preocupantes en materia deportiva. Regresamos.